Muy buenas tardes, doctor Ochoa. ¿Nos escucha? Buenas tardes. Perfecto, doctor Aló, Ochoa, lo escuchamos. buenas tardes a todos. ¿Le parece bien si le cedo los privilegios de presentador y nos puede compartir su pantalla, por favor? Dame un minuto porque estaba con problemas de conexión y ya voy a abrir la presentación inmediatamente. Perfecto, gracias, doctor. Regálame un minuto que sufrí. Doctor Ochoa, ¿nos escucha? Sí, muy buenas tardes a todos. Doctor Ochoa, ¿nos escucha? Buenas tardes. Ya las estoy escuchando. Disculpen la demora. Perfecto, doctor, no se preocupe. Si le parece, damos inicio con la conferencia. Ok, Sí, perfecto, doctor. Muy bueno, buenas muy tardes, bien. queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Biolais. Es un gusto para mí presentarles al doctor Jorge Ochoa con el tema Aplicaciones láser, cirugía oral y maxilofacial. Muy buenas tardes, doctor. Dejo los idontonautas con usted. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Quiero presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es Jorge Alexander Ochoa Barriga. Soy cirujano oral y maxilofacial de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Y pues quiero contarles algo sobre mí, es sobre mi pequeña experiencia con el láser. Soy cirujano maxilofacial desde hace 15, 16 años. Y pues la idea que quiero mostrar hoy es mi experiencia con la nueva tecnología del láser, aunque pues ya muchos tienen años de conocerla. Para mí ha sido pues una gran hazaña y una gran virtud poder contar con esta tecnología en mi práctica diaria. Quiero mostrar específicamente, quiero hablarles sobre mi experiencia con el láser de diodo, específicamente con el láser de diodo de 940 nanómetros de BioLace, el cual pues es el láser que poseo y con el cual pues he realizado todos mis procedimientos y con el cual he descubierto muchísimas posibilidades y he descubierto muchas virtudes que para mí anteriormente no eran tan asequibles y que pues por desconocimiento muchas veces no tuve la oportunidad de tener. Este proceso de aprendizaje con el láser lo debo y lo agradezco muchísimo a la doctora Pilar Blanco, que me permitió hacer un cambio en mi concepto de cirugía al introducir en mi cabeza, en mi cerebro, en mi disco duro, mis conocimientos sobre las aplicaciones del láser. Y por lo tanto, pues inicié una serie de entrenamientos y utilizando mi experiencia como cirujano, empecé a tomar el láser como un instrumento que me permitió facilitar muchísimo mis cirugías y con unos resultados que el primer sorprendido fui yo.
Los objetivos de este pequeño charla es mostrar los usos racionales del láser en cirugía oral y maxilofacial, por lo tanto reconocer los beneficios del mismo en terapias de dolor, manejo de la inflamación, ya sea por patología, por dolor o la inflamación postquirúrgica, manejo de desinfección y prevenir, por lo tanto, también la infección en abordajes quirúrgicos y la posibilidad que me dio grandísima de realizar mis cirugías con muchísima ventaja en cuanto a los abordajes, con mayor facilidad, con muchísimo confort, tanto para mí como para el paciente. Y al finalizar, pues, estimular a todos el uso de la tecnología láser, porque pues nos da muchísimas ventajas. Este láser de diodo, pues para quienes lo conocen, es un láser de diodo que tiene muy fácil de usar, tiene una pantalla en la cual nos muestra las diferentes funciones que se pueden realizar tanto en la parte de corte, blanqueamiento y manejo de dolor, en sus diferentes versiones que se han ido actualizando y con sus diferentes puntas y tanto de blanqueamiento como manejo de dolor, como para hacer cortes y terapias. Para quienes no saben y quienes asisten a esta conferencia y no saben cómo funciona el láser, pues quiero hacer un breve recorderis del mismo. El láser, pues como es acrónimo, traduce que significa una luz amplificada por emisión estimulada de radiación. Y el concepto en sí es un dispositivo que utiliza un efecto de la mecánica cuántica, la emisión inducida y estimulada, para generar un haz de luz coherente de un medio adecuado y con el tamaño, la fuerza y la pureza controlada. Estas palabras cortas nos muestran algo que no es muy fácil de explicar, tiene mucho compromiso y mucho contenido de la física y pues nos va a abrir pues la realidad de cómo funciona esta tecnología. Si vamos a localizar dentro del espectro electromagnético, el láser de diodo, que en sus componentes pues tenemos una longitud de onda que trabaja entre los 800 y los 980 nanómetros, y el láser de diodo que vamos a utilizar, el BioLace, trabaja a 940 nanómetros, que vaya más adelante voy a empezar a mostrar las posibilidades de por qué me gusta más que otros láser de diodo que hemos conocido. Dentro de la física, la emisión estimulada funciona que el láser, los átomos excitados dentro del medio activo que se encuentra, simulamos la caja de funcionamiento del láser, donde los fotones se encuentran en un medio, y estos al pasar la zona, la parte de excitación de los electrones, se van a clonar y van a producir unos fotones completamente idénticos, de una manera que ese espectro que está entre dos espejos, uno 100% reflectivo y el otro parcialmente reflectivo, van a generar que estos fotones sean liberados con una gran potencia y gran focalización y concentración de la energía, y en el cual podemos controlar todos los cortes y las funciones que queramos realizar. El láser en sí, para que tengamos en cuenta en lo que queremos usarlo para nuestras cirugías, debemos tener en cuenta que es un láser que es monocromático por emisión de fotones con una sola longitud de onda, que es la que nos da el medio en que está realizado, y una luz de un solo color. En este caso pues es un color rojo. Esa luz es coherente, todas las ondas están en la misma fase, es colimado, ya que el flujo de energía es unidireccional, de modo que cada rayo de láser puede considerarse paralelo
a cualquier otro. Un ejemplo de esto es el láser de diodo de 940 nanómetros. Específicamente siempre va a mantener esa misma longitud de onda, y esa longitud de onda la podemos manipular en cuanto al tiempo y la potencia en la que queramos usarlo. Esta imagen la quería mostrar para que diferenciemos lo que es una luz que es coherente con que es la del láser, comparada con una luz que no es coherente, que es la de un bombillo, que es una luz que todas sus ondas, los fotones van disparados hacia diferentes direcciones con diferentes longitudes de onda sin poderse controlar. Inicialmente, cuando vi esta imagen, quise revisar por qué en los principios del siglo XX querían tomar ventaja con el uso de la luz, y pues encontré muchas experiencias que me llevaron a pensar pues en cómo pensaban esas personas en ese momento. En esa época era muy famoso el uso del calor para terapias, exponían al sol vegetales, hojas, metales, piedras, para después ser aplicadas sobre los pacientes. Cuando pues hubo la invención de la luz eléctrica, pues quisieron ya utilizando esta energía, esta temperatura que producía la luz, empezaron a utilizar esas posibilidades de la energía producida por la luz eléctrica, y encontraron muchos resultados positivos en cuanto a la mejoría de muchas patologías. Y con el láser, pues, al poderlo controlar, pues se encontraron muchas más posibilidades de tratamientos. Cuando queremos comparar, y es algo que me pareció muy interesante, he conocido varios tipos de láser de diodo. A muchas personas nos ofrecen láseres con diferentes virtudes, y he tenido la oportunidad de utilizar diferentes equipos de diferentes marcas, nacionalidades, y todos pues, se han basado más o menos en láseres que están utilizando una longitud de onda entre 810 y 980 nanómetros. El láser de EPIC, que está en 940 nanómetros, está, digamos que en una zona intermedia entre estas dos longitudes. Y he encontrado equipos pues, que los manejan duales, o sea, en un solo equipo tienen dos láseres. Y haciendo un análisis en cuanto a la longitud de onda de los 940 nanómetros, vemos que es mayor absorbida por la hemoglobina y por la oxihemoglobina que otras longitudes de onda. Aquí vemos una gráfica cómo comparamos con el agua y con la hemoglobina. En 980 nanómetros es más absorbida por el agua, pero no es tan absorbida por la hemoglobina. Y en 810 es menos absorbida por la hemoglobina y por el agua. Entonces, esa longitud de onda de 940 nanómetros, al tener esa ventaja de ser mejor absorbida por la hemoglobina, vamos a poder utilizarla mucho más fácilmente, con muchas más virtudes en la mucosa oral, ya que pues el color rosa de la mucosa, la sangre, el color que tenemos en la mucosa oral, nos da esa característica en la cual podemos encontrar todas las virtudes que podemos hacer en tejidos blandos. Es importante controlar adecuadamente ese tiempo en el cual utilizamos y activamos nuestro láser, ya que al tener diferentes posibilidades, de todas maneras, al sobrecalentar con el equipo un tejido, igual si se sobrecalienta va a producir un daño térmico. Entonces, si nosotros podemos controlar eso con el tiempo y usar y poderlo usar de una manera mucho más controlada, vamos a lograr mejores beneficios y aprovecharemos en sí lo que en realidad nos importa, que es el control de la temperatura, ya que cada control de temperatura nos da unos resultados diferentes. Cuando hablamos de la energía potencia, ya hablamos de la longitud de onda,
que es 940 nanómetros. En el equipo podemos controlar tanto el tiempo como la energía, los joules en los cuales podemos actuar. Pues al controlar el poder con sus watts, podemos controlar, este equipo tiene hasta 10 watts, pero más o menos el uso para corte lo tenemos más o menos entre 3 y máximo 4 watts. Entonces el máximo que yo he utilizado ha sido los 4 watts. Y aquí podemos controlar si lo queremos de una manera pulsada o continua. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Cuando tenemos una onda continua, que la podemos especificar en el equipo, podemos tener un uso continuo de la acción, y esta puede producir unos cortes mucho más homogéneos, pero tenemos que tener un mayor control de la temperatura. Lo utilizamos de una manera pulsada o fraccionada. Esto nos permite utilizarla más para terapias de producción de terapias un poco más específicas hacia la fotobiomodulación. ¿Qué parámetros tenemos que tener? Cuando tenemos las ondas continuas, la energía estabilizada, emitida continuamente, hace que este láser sea constante. Cuando es pulsado, es repetida en serie, y esta energía es emite cortos estallidos, y estas pulsaciones nos va ayudando a ir disminuyendo un poco la temperatura y dejar descansar los tejidos, pero entonces nos sirven más para terapéutico. Existen dos métodos de impulsión del láser. En cuanto al diodo, podemos usarlo en contacto, que para hacer corte, ese haz de luz va a estar en contacto directo con la superficie de impacto y va a producir corte. Y cuando tenemos sin contacto es cuando queremos prácticamente utilizarlo más para el uso de acción terapéutica. Estos efectos del láser pueden variar de acuerdo a los métodos de impulsión, de acuerdo a como queramos hacer. Cuando tenemos cortes necesitamos con el diodo necesariamente hacer corte. Los efectos que tenemos sobre los tejidos, el más importante que tenemos que tener en cuenta es el de absorción, ya que se absorbe los tejidos, el efecto del láser es donde vamos a tener el efecto terapéutico con respecto a los cambios que vamos a tener. Las diferentes temperaturas que podemos manejar con el láser, cuando las controlamos, tenemos en teoría que podemos lograr una desinfección entre 40 a 79 grados. Y la coagulación la obtenemos siempre cuando aumentamos un poquito más la temperatura, sin excedernos de 100 grados. Ya mayor a 100 grados vamos a tener una vaporización. Y a lo que no podemos llegar nosotros con el láser, que es una de las ventajas con respecto a compararlo con un electrobisturí, es que el electrobisturí siempre trabaja sobre más de 130 grados. Entonces, siempre va a traer un efecto de carbonización. Y en el láser, al controlarlo máximo, podemos llegar a un efecto de coagulación y vaporización. En cuanto a las ventajas del láser, pues tenemos que preserva el tejido sano, porque cuando yo hago el corte con el láser y utilizo la luz a menor temperatura que una va a manejar un efecto más de reparación inmediata que cuando hacemos un corte con un electrobisturí o cuando hacemos un corte con un bisturí manual o bisturí frío, ya que producimos un trauma, producimos una herida que tiene que repararse. El láser, al mismo tiempo que hace el corte, que hace la coagulación y que hace la hemostasia, va preservando el tejido adyacente sano. Entonces la cascada de reparación, de coagulación, va a actuar mucho más rápido que cuando producimos un trauma. Un ejemplo claro está en cuando queremos hacer un corte con electrobisturí, producimos una quemadura, una carbonización. Lo primero que va a realizar el tejido es repararse
sobre esa quemadura que se está produciendo. Si nosotros logramos controlar el láser y no producimos una quemadura, pues aceleramos mucho el proceso de reparación y va a ser muy rápido y con mejores resultados y con mucha menor fibrosis. En las ventajas del láser, cuando le hablo aquí de microfracturas, es cuando utilizamos el láser de Erbio, que es un láser que sirve para tejidos duros, que en otro espacio lo vamos a hablar. La obliteración de los vasos, obliteración linfática, reduce el trauma mecánico, ya que lo que hablaba anteriormente, los cortes van a ser con mucho mejor control, vamos a tener una cicatrización más óptima. Al nosotros hacer el corte láser, podemos tener mayor precisión, ya que tenemos un campo visual mucho más limpio, porque no vamos a tener que manejar sangrados. Al no tener que levantar colgados y hacer hemostasia, pues podemos reducir el uso de suturas. Y algo importante que tiene el uso del láser es que disminuimos enormemente el dolor. Digamos que este es el punto que más me sorprendió a mí porque digamos que durante mi tasa de aprendizaje, lo que más contrariaba yo el uso del láser era el uso de la anestesia. Pero poco a poco fui probando y en realidad fui a una gran reducción en el uso de anestésicos locales porque no encontraba necesario aplicar tantas dosis de anestésicos. Vamos a empezar desde este momento ya, no a hablar de la parte física, sino de la parte de mi experiencia en cuanto al manejo. Uno de los, digamos que de las ventajas que más le encontré al láser inicialmente, cuando lo empecé a usar, gracias pues a la experiencia con pacientes, fue el manejo que le di con el equipo a la neuralgia del trigémino. Todos sabemos pues que es un tipo de dolor bastante en la escala de 0 a 10, muchos pacientes lo consideran en 10, lo han catalogado como causante de suicidio y le han dado diferentes manejos a esta patología. Los síntomas de la neuralgia del trigémino en cuenta es un espasmo muy doloroso como pulsaciones eléctricas penetrantes que generalmente duran unos cuantos segundos o minutos, pero volverse constantes. El punto de tener en cuenta de patognomónico es que ese tipo de dolor es electrizante, penetrante, en pocos segundos. Ahí podemos hacer un diagnóstico diferencial. Este dolor por lo general no solo está en un lado del rostro, con frecuencia está alrededor del ojo, de la mejilla y de la parte baja de la cara. Quiere decir que se ubica más o menos en la zona del nervio infraorbitario, la zona dentario, uno de los mayores sitios de neuralgia, y por lo general hay pérdida de sensación o movimiento de la parte afectada de la cara cuando ya digamos que este tipo de neuralgia ya se vuelve crónica. Este dolor puede desencadenar, ser desencadenado por contacto o por sonidos. Generalmente el paciente no permite que sea eh, eh, tocado en la zona donde el punto de gatillo de la neuralgia y el paciente pues inmediatamente va a manifestar un dolor que no cede con ningún analgésico. Los diferentes tratamientos que se han realizado durante la historia han sido anticonvulsivantes, tal como la carbamazepina, como la oxcarbazepina, se coayuda con relajantes musculares tipo metocarbamol, tipo tizanidina, y también pues con antidepresivos tricíclicos, y pues generalmente esto lo que hace es inhibir un poco la patología, pero no produce el cese de la causa de la neuralgia. Cuando estos tratamientos anticonvulsivantes, retes musculares, antidepresivos o analgésicos de neuropáticos, de dolor neuropático no funcionan, podemos llegar al punto de realizar procedimientos de cirugía, en el cual pues, lo que se realizan son arranques de nerviosos o se hacen tratamientos de frecuencia, pero con el uso del láser hemos encontrado un tipo de tratamiento que ha sido menos
invasivo y con resultados. Estudios durante 40 años han manifestado el uso del láser en cuanto al dolor neuropático, utilizado mayormente en dolores tipo lesiones lumbares, del nervio ciático, en la zona del dolor del túnel del carpo, y últimamente, y con grandes resultados, se ha encontrado el tratamiento para el uso de neuralgia de trigémino y neuralgia de trigémino ocasionadas por el virus del herpes varicela zoster. En sí, la terapia láser está enfocada en localizar la zona de dolor del punto de gatillo, donde lo que logramos es ubicar la parte activa del láser. Se programa, se hacen diferentes sesiones para hasta lograr un resultado óptimo en cuanto al manejo del dolor. Casuísticas que he tenido han sido pacientes que se les ha hecho terapia día de por medio, en el cual pues, en el día se le pueden hacer 2 o 3 sesiones con una mejoría. Si hablamos de la escala de 0 a 10, disminuye en los primeros días de 0 a 5 o 6 y más o menos a los 15 tenemos un resultado de reparación de un 80%, y ya he tenido, pues, en mi casuística, pacientes que han reflejado hasta un 95-100% ya de la mejoría de la neuralgia sin recurrencia de la misma. Para esto, este protocolo se establece de que, pues, con esta punta tenemos un spot mucho más amplio, vamos a retener mayor absorción en los tejidos y mayor distribución, y se controla de una manera adecuada y obteniendo excelentes resultados. Este tipo lo he realizado solamente con alta potencia. La ventaja que tiene el equipo de BioLace de 940 nanómetros es que los watts más o menos en 0.2, y, cuando se utiliza una punta de las de corte 0.2 y localizamos más puntualmente el dolor, nos da muy buenos resultados. Y posteriormente se usa con la punta de un spot más amplio, más o menos una potencia de 4 watts, con 300 segundos, y más o menos unas 2-3 sesiones, logramos resultados favorables. Sencillamente el equipo viene programado, ¿sí? Con el tiempo generalmente lo utilizo 300 segundos o 150 segundos en cada sesión, se controla el poder de los watts en más o menos en 4 o en 6, y realmente se hace sesiones hasta obtener resultados favorables. De la misma manera, podemos manejar terapia para el manejo del dolor de ATM. Obtenemos resultados favorables inmediatos, a diferencia de tratamientos que se han realizado con medicamentos. El dolor ha tenido resultados de en mis pacientes, controlados igualmente también con un cambio de hábitos, un cambio en el manejo, y ha sido altamente favorable, y digamos que es la manera como más he logrado tener aceptación en cuanto a los pacientes, los colegas, del uso del láser, porque anteriormente no veían ventajas porque lo querían comparar con cortes, con ejemplo con electrobisturí, o con uso de radiofrecuencias o de ultrasonidos para manejo de dolor, y es completamente diferente. Ahora sí hablemos de cirugía. El láser en cirugía oral y maxilofacial, pues, ha sido utilizado en diferentes tipos de tratamientos. Generalmente en tratamientos pequeños como frenillectomías, para hacer abordajes de episectomías, abordajes de osteotomías, para retiro de torus, en cuanto al abordaje, para realizar biopsias, con las grandes ventajas de que, pues, al preservar los tejidos, pues el tejido de muestra para patología, pues, va con mucho mejor
con su estudio. Igualmente se le ha utilizado para desinfección de alvéolos, para manejo de periimplantitis, disección de colgajos y pues en este punto de odontosección es más utilizado para el uso del láser de Erbium. Cuando hacemos abordajes para liberar fibrosis o para hacer profundizaciones de surco, para hacer abordajes en mucosas o abordajes para osteotomías, ya sea osteotomías, corticotomías, LEFOR1 o cualquier abordaje que queramos realizar en cavidad oral, me ha dado la ventaja de que puedo controlar la hemostasia muy fácil, me permite una visualización completa de las estructuras, tanto vasculares, neurales, como hasta llegar al periósteo y el hueso, y para mí ha sido satisfactorio en ese punto. Que me han permitido que puedo manipular y localizar las fibras que quiero disecar. En la parte de estética en las frenectomías, no solamente es hacer la resección del frenillo y liberarlo, sino también poder manipular todas las fibras musculares para hacer un cambio en la posición de labios, un cambio en la posición de exposición en sonrisa y en reposo de los labios para la exposición dental. Y un video pues que quiero mostrarles, que es un video clásico de BioLace, en los cuales muestra cómo se hace una frenectomía convencional con bisturí, que inmediatamente al hacer contacto con el frenillo, producir un sangrado. Y yo generalmente, digamos en palabras o cosas combato más la hemostasia que en sí lo que quiero planificar yo en cuanto al corte. Entonces, al compararlo con el láser, tengo mejor posibilidad de manipular, diseñar colgajos que me permitan tener resultados más favorables. En este caso, si queremos hacer un colgajo en Bellé y hacer un cierre, lo que logro es que haya más posibilidades de tener menos hemostasia y posibilidad de infección, ya que pueden quedar pequeños sangrados dentro de la mucosa, el periósteo, y nos puede inducir a producir infecciones por coágulos que quedan hipertróficos dentro del colgado. Aquí vemos pues una diferencia con el corte del láser, en este caso el láser de Erbium. ¿Sí? Para mi concepto el láser de diodo me ha dado mejores resultados en cuanto a que al ser más absorbido por la hemoglobina que el de Erbium, lo controlo más fácilmente en cuanto al arte, digo yo, que es a la precisión en cuanto al corte. Las grandes diferencias del láser con respecto al electrobisturí sencillamente es que el electrobisturí tiene mayor velocidad, pero la respuesta del organismo es mucho más lenta a la alta velocidad del corte. Quiere decir que yo prefiero demorarme un poco más haciendo un procedimiento, pero resultados más rápidos en cuanto a la respuesta del paciente, ya que al hacer este procedimiento no requiero utilizar anestesia o utilizar anestesia tópica en algunos casos, o pequeñas dosis de anestésicos en cárpulas, no mayor a una cárpula por la zona. Tengo la ventaja de que no carboniza, y esto quiere decir que si yo realizo una frenillectomía, tengo menor posibilidad a que se produzca fibrosis, menor signos de posibilidad de infección, no agrego el tejido, el paciente tiene un postquirúrgico mucho más agradable, al mismo tiempo que hago estimulación, y manejo menor dolor e inflamación, ya que disminuye las prostaglandinas y aumenta el efecto de analgesia. Este tipo de ventajas me han llevado a que el paciente de menor edad al que le he realizado yo frenillectomía es una bebé de 2 meses que le hice una frenillectomía lingual, la cual se evitó tener que llevar a un paciente a una sedación con máscara. Sencillamente se hizo el procedimiento en consultorio odontológico en compañía de odontopediatría y en compañía de pues, los pares en
en cuanto al manejo del protocolo con respecto a la adaptación y con excelentes resultados. Algo que está y es, digamos que es el tema central de mi trabajo actualmente, en que estoy preparando un estudio sobre las diferencias entre realizar bichectomías con láser en comparación con las bichectomías antiguas. Tenemos una experiencia en la clínica en la cual estoy trabajando actualmente de más de 2.000 bichectomías en los últimos 4 años, los cuales se inició ese tipo de procedimientos con la técnica convencional, con bisturí, con electrobisturí, y hemos tenido la posibilidad de comparar los dados, el confort del paciente, la satisfacción del mismo con respecto a la utilización de las técnicas actuales. Ha permitido tener unos protocolos postquirúrgicos mucho más sensibles, más específicos para combatir la incomodidad del paciente en cuanto a sus postoperatorios, y los resultados han sido mucho más favorables, ya que todas las ventajas que hemos obtenido con respecto a la comparación del láser eh, eh, con instrumentos de incisión, es que pues al tener mayor visibilidad, al tener más control hemostático de la zona, pues fácilmente encuentro el tejido a resecar, que en este caso las bolas adiposas de Bichat, mucho más fácilmente. Para que no tienen conocimiento del tema, el Marie-Françoise Xavier Bichat, quien vivió en el año 1771 y 1802, fue quien descubrió, haciendo estudios sobre cadáveres, esta bola adiposa, la cual pues se llamó bola adiposa de Bichat, que no es una estructura eh, que sea circunscrita y localizada, sino que es una estructura que tiene diferentes zonas y posiciones en cuanto a la posición, en cuanto a la ubicación en la que está ubicada, y con eso hemos podido determinar qué zonas son las que nos interesa resecar para obtener estéticos. En sí, se diferencian 6 zonas, que es una zona posinatriz, una zona temporal superficial, una zona temporal profunda, una zona esfenopalatina, y en pequeñas zonas, unas zonas orbitales inferiores, que son en menor porcentaje. En el contenido, la bola adiposa de Bichat de todas las zonas más o menos comprende unos 9.6 centímetros cúbicos, con un peso aproximado de 9 gramos, y en el cual pues hemos encontrado en los estudios inclusive de metaanálisis, que la zona maseterina bucal, que ocupa el 40%, es la que nos proporciona los cambios estéticos faciales. Generalmente quienes dicen que retiran toda la bola adiposa, no es posible que se logre retirar toda, ya que están en planos muy profundos, como el plano profundo. Y hemos encontrado pues que retirando ese 40%, que de 9.6 el 40% viene siendo más o menos entre 3 y 4 centímetros cúbicos, tenemos grandes posibilidades de cambios estéticos. Ese 40% restante, pues como lo decía ahorita, no tienen encontrado, ya que muchos pacientes que se realizan este procedimiento de bichectomía tienen la queja de que pues cuando le hacen la resección, la bichectomía, no tienen cambios, y es debido tal a que no resecan completamente la zona maseterina bucal, porque solamente un poquito más de disección, y porque generalmente cuando se hace con técnicas convencionales obtenemos mucho mayor sangrados y mucho mayor dificultad para llegar a la zona y encontrar la bola adiposa. Aquí vamos a dar brevemente cómo se realiza un procedimiento de bichectomía. Generalmente pues lo que se hace es localizar la zona para la fosa pterigal en la zona retromolar, ¿sí? En la zona de los ochos,
una incisión que como de una manera suave, pincelando, controlando la temperatura de cómo lo hago, ya que se utiliza de manera continua, el control del pedal pues se va deteniendo más o menos cada 10-15 segundos y hasta lograr hacer una tunelización hacia el sitio. Y como pueden ver, obtengo fácilmente la salida de la bola adiposa de chat con muy grado. En esto sí, lo que hemos tenido que hay que tener en cuenta es tener un buen instrumental para separar, que nos logre tener una buena visibilidad. En este caso, pues recomiendo el uso del separador de Minnesota, tener una excelente succión, tanto para succionar el humo del láser, tanto como para mantener hemostática la zona, teniendo en cuenta que pues la succión no me absorba el tejido, ya que para mí es importante poder retirarlo y poder cuantificarlo, para que cuando voy a resecar el lado contralateral, poder comparar la cantidad que saco y sea simétrica en ambos lados. Muchos pacientes consultan con asimetrías faciales y hemos encontrado que haciendo una compensación en cuanto a la cantidad de tejido adiposo que se retira y mejorar esa asimetría, dándole un mejor contorno y un perfilamiento mayor al paciente en cuanto al tejido. Sencillamente pues se saca, se cuantifica, antes yo lo hago en una jeringa hipodérmica y se cuantifica el tejido. Pueden ver cómo el láser me permite hacer algo durante la incisión, algo de disección, digamos así, con el láser. Puedo profundizar mucho más sin producir daños. Generalmente lo que hago es tunelizar y que en realidad quien me amplía el sitio de la resección es con tijera de iris, sin hacer cortes, sencillamente para hacer divulsión, y posteriormente con una pinza de Kelly retiro el tejido. Y el tejido sale fácilmente, como se pueden dar, sin sangrados. La mayor ventaja que encontré en esto es que al yo no tener sangrado, tengo menos posibilidades de producir que queden coágulos en la zona, y disminuye enormemente la posibilidad de hematomas y por lo tanto pues disminuye la posibilidad de infección. Aquí se ve una imagen clara de cómo se retira el tejido adiposo por mínima, no superior a medio centímetro, en la cual pues puedo controlar. No realizo suturas, ya que pues no tengo que levantar colgajo, el cierre, la incisión la hago en el fondo del surco yugal. Al hacer tensión voy a tener una posibilidad de hacerlo, de tener visibilidad, pero al soltar el separador, esta zona pues, va a flexionar y me permite no tener que suturarlo, ya que queda en el pliegue y queda cerrado. De igual manera, en los postoperatorios nos permite hacer en los masajes y las terapias postquirúrgicas, hacer un mejor drenaje de la zona y con mejores resultados. Aquí se ven algunos resultados pequeños de lo que se ha realizado. No generalmente son pacientes que requiere que sean de caras redondas, porque se hace una resección parcial solamente para que esa línea de expresión de la bola adiposa haga mejor marcación. A quienes me preguntan por la edad del paciente, considero que pues generalmente pues, es preferible personas jóvenes. En teoría, antiguamente en la literatura hablaba de no mayores de 35 años, pero creo que actualmente con los productos y con los cuidados y con toda la tecnología que hay actualmente, ese envejecimiento de la piel se ha retrasado muchísimo, ya que tenemos grandes posibilidades con diferentes trabajos
y equipos de mantener mucho mayor la posición del colágeno. Me hablaban de que pacientes, me preguntan por pacientes que de edades mayores que pueden tener mucho más rápido, un envejecimiento más rápido del, de la piel por hacer una bichectomía, pero considero en mi concepto y con la experiencia que he tenido que es más importante el cuidado de la calidad del colágeno que en sí de las estructuras internas de la estructura facial. Este es un caso muy bonito de una paciente en el prequirúrgico. Se realiza el procedimiento y se refleja inmediatamente cómo se perfila su cara en el posoperatorio a los 2 días y a los 2 meses del posoperatorio, en el cual pues el paciente ya tiene menores, digamos que quejas en cuanto a aparición de induraciones, de fascitis, de posibilidades de infecciones y de dolor. En caso del uso del láser en este tipo de cirugía, me ha permitido mantener la posibilidad de que los pacientes no refieran en ningún momento dolor. He utilizado el láser como para hacer abordajes de un retiro de biopolímeros, en el cual se hace una incisión semilunar y se retienen biopolímeros, la hemostasia que se obtiene. Y en cuanto pues al cierre, pues al no tener quemaduras en los bordes, tener una mucosa mucho más sana en cuanto para el cierre, me ha permitido tener unos resultados muy óptimos, muy simétricos en cuanto a la, tengo mejor visibilidad, estoy produciendo bioestimulación, tengo la posibilidad de hacerle terapias postquirúrgicas que me ayudan a aumentar la posibilidad de que el paciente tenga unos resultados mucho más rápidos que cuando se hacen de una manera convencional. Lo he utilizado para hacer el abordaje en mentoplastia, que también por tejidos blandos y por la posición, no por posición, sino por forma de la basal se realiza un abordaje con el láser, una incisión en la zona del mentón, en fondo del surco, el consultorio, procedimiento que se hace en 15 minutos. Me ha permitido, en cuanto al, digamos, ayudar al paciente en que disminuye los costos enormemente, ya que no tiene que pagar quirófano. Hago el abordaje muy fácil, hemostasia. Digamos, el láser me ha permitido que al disminuir la producción de prostaglandinas y al controlar todos estos parámetros de la disminución del dolor, puedo hacer el procedimiento con un enorme. Esta es una paciente de 10 años que en su operatorio inmediato fue muy bonito, una paciente que no se quejó en ningún momento de dolor. Se hace la osteotomía con la jeringa con agua destilada, con un motor eléctrico, controlando pues, también el torque para no producir quemaduras. Y aquí vemos el postoperatorio inmediato, cómo se obtiene haciendo la se obtienen los resultados, se hace una con apósitos con cinta micropor por 3 días, ayudándola con la láser terapia. Ya quienes han conocido los abordajes para seno maxilar, utilizando el láser de diodo-pion, una técnica convencional. La ventaja grandísima de hacerla, pues ya muchos han conocido el tema, es que mucha mayor visibilidad, me ayuda a la respuesta del tejido, con una hemostasia controlada,
Puede ser un poco más demorado, pero los resultados completamente favorables, con aceptación en cuanto al confort del mismo en el procedimiento quirúrgico. El láser de diodo en odontotomías, pues no, pues muchos lo saben, este láser es para tejidos blandos, pero lo he utilizado para hacer el abordaje en los tejidos blandos, la incisión. Posterior a la exodoncia, hago una terapia de desinfección y con la punta de dolor se realiza también una terapia para el manejo del postoperatorio de dolor quirúrgico, hacer drenaje linfático y teniendo una mayor respuesta del paciente en cuanto a comparación, una manera óptima con unos resultados favorables. Este es un caso bonito de la clínica de la doctora. Aprendimos a utilizarlo para eliminar las melanosis, sencillamente haciendo un shaving, hacer un barrido con el láser. Este es realizado por una de las doctoras periodistas que realizó el entrenamiento en la clínica en Cartagena, cómo la técnica va haciendo con la posición del diodo a 45 grados, se va haciendo el barrido del tejido que está pigmentado y con una respuesta favorable, ya que disminuye en un 100% la recidiva de este tejido melanótico. En abordaje de implantes, lo he utilizado el diodo, haciendo el abordaje, contorneando la mucosa para colocar una provisionalización. Entonces, para fabricando el nicho, el láser me permite mejorar el arte de la elaboración. Aquí hice un lado con diodo y el otro lado con el láser de Erbio, viendo los excelentes resultados que tienen ambos láseres, inclinándome en el tipo para los tejidos blandos, en este aspecto sencillamente, con el láser de diodo para esto solamente, pero los resultados en ambos casos espectaculares, con esta muy buena, importantísimo de tener en cuenta que al hacer yo con este tejido y tener hemostasia, es que puedo llegar a la plataforma con mucha mayor facilidad y acercándome sin hacer reflexión, hacer más contacto a la plataforma y puedo contornear mejor y descubrir mejor los implantes. Sí, aquí puedo acercarme fácilmente a la plataforma y descubrirla para que la parte estética y la parte de conexión me quede mucho más clara. En injertos óseos lo he utilizado para abordajes. Este es un colgado que se hizo para destapar un injerto de bloque de Puros, de J-Block, que se va fijado con tornillos, ya para la fase de colocación de implantes, con la gran ventaja pues de que puedo tener un buen tejido óseo para la colocación del implante y la próxima rehabilitación. En el caso de herpes, puede hacerse con el láser de Erbio o con el láser de diodo, hacer un aspecto para ayudar a bioestimular y a eliminar y a recortar el tiempo de permanencia de la lesión herpética, para retirar granulomas fácilmente, retira el tejido con una mejor de la inflamación y no se obtiene el tejido granulomatoso. Entonces da muy buenos resultados. Tengo una amplia experiencia en el manejo de heridas en piel. Este caso es un caso muy bonito y siempre lo muestro. Es un caso en el cual este colgajo perdía la vitalidad por su falta de vascularidad,
en el cual pues tenía que haber pensado en hacer rotación de colgados, lo cual me iba a generar un mayor defecto estético en la paciente, y pues de hacer un cierre primario, regularizar bordes primero, hacer un cierre primario y la zona del pedículo con terapia posquirúrgica, terapia de bioestimulación con el láser, y omití hacerle bioestimulación a esta zona superior, viendo la gran diferencia. Esto fue al otro día del procedimiento. Miren la pérdida de la vascularidad en la zona donde no le apliqué el láser. Miren la gran diferencia en la zona donde se aplicó láser. Y miren cómo se necrosa el tejido. Que esta necrosis que se ve aquí es la necrosis que debía haber tenido por lo menos los bordes de este pedículo. Para la uso de sensibilidad, este es un caso muy bonito. Se hace la prueba de una respuesta de choque del paciente y se hace el protocolo para la sensibilidad, hipersensibilidad, se aplica, se deja, digamos que disminuye la temperatura en la zona, se vuelve a hacer un test, se vuelve a hacer la aplicación de la técnica con muy poquitos watts, perdón, 0. En la zona de fenestración, con siempre en movimiento, sin contacto, con una punta de sin activa, de periodoncia, de introducciones en momento, y se probando hasta que el paciente pues tiene la pérdida de la hipersensibilidad enormemente. Aquí se hace la prueba y el paciente pues obtiene satisfactoriamente la aplicación del tratamiento. En conclusión, quisiera hablar de mi casuística, que el láser en la cirugía tiene múltiples aplicaciones, hay muchas más aplicaciones para el cual utilizarla, ya que la capacidad que tiene antibacteriana, hemostática y su capacidad regenerativa y de recuperación de alta, es asequible para usarla para tipos de tratamientos de abordajes quirúrgicos mucho más grandes, tomías, llámense distracción osteogénica. Entonces, todo ese tipo de procedimientos pueden ser utilizados con el medio láser y asistido por el láser de diodo con excelentes resultados. Quiero darle las gracias a todos por haber tenido paciencia en esta charla. Mis contactos, aquí están mis números celulares, mi Instagram, mi correo electrónico para quienes quieran contactarme. Y quiero aprovechar pues esta oportunidad para invitarlos al Congreso, el Meeting Mundial en Cancún, México, del 16 al 21 de octubre en Xcaret, donde se emanan temas muy bonitos y aplicaciones del láser de diferentes profesionales en nuestro gremio, en lo cual pues queremos mostrar y aprender todos de cada una de estas personas que han participado durante mucho tiempo, han sido estudiosos del láser y han encontrado pues grandes hallazgos y casuísticas que nos han permitido avanzar en eso. Muchas gracias a todos y pues estamos pendientes a cualquier pregunta y respondérselas en la mayor posibilidad que se pueda, mayor posible. Diana. Muchísimas gracias, doctor Jorge Ochoa, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros amigos de Biolase por esta conferencia y les recordamos, queridos idontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos siguen vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.biolase.com
www.inteligenciadental.com/CADI. En este generador ustedes van a poder acreditar su constancia de asistencia digital, podrán actualizar sus datos e igualmente imprimir los CADIs que tienen acreditados hasta el momento. Doctor Ochoa, si le parece, iniciamos la sesión de preguntas y respuestas, por favor. Doctor Ochoa, ¿nos El escucha? panel Sí, ya te escucho. Voy a Sí, mostrar aquí las preguntas. perfecto, doctor, muchas gracias. Le comento que, bueno, tiene muchos saludos, tiene saludos desde San Luis Potosí, Sí, muchas felicitaciones de la doctora Leticia Casanova. Doctor Marco Romero sí. menciona qué trabajos tan bonitos, doctor. Felicidades, qué bonito trabajar así. Muchas gracias, doctor. Me complace en que les guste este tipo de trabajo. Pues estamos empezando a conocer el mundo del láser. Muchos saben que no tengo así la experiencia de muchísimos años, pero me volví fanático al uso del láser y pues, gracias pues, a la pequeña habilidad que tenemos para hacer cirugías, lo que he hecho es aplicar mis conocimientos en cirugías previas y ahora potencializando la respuesta con el láser, me ha dado muchísima mejor eh, respuesta y satisfacción, tanto a mí y cuanto a los pacientes que he tratado. Me preguntan aquí si tengo algún protocolo de bioestimulación prequirúrgica con el diodo a baja potencia. Me gusta esa pregunta. Sí, inicialmente, cuando tengo preparado hacer una exodoncia o en el caso, por ejemplo, de exodoncia, de implantes por exodoncia, primero tengo un protocolo digamos que de bioestimulación. Generalmente lo que hago es con el mango de la punta de corte, sin el tip, a 0.4 watts, eh, estimulo la zona de la mucosa eh, por menos por unos 30 segundos. Después hago la desinserción de las fibras para hacer la exodoncia. Posteriormente que hago la exodoncia, hago una desinfección del alvéolo, ¿sí? Más o menos con lo mismo, con 0.0 watts, y le pongo el tip, y desde el ápice hacia la zona más coronal del alvéolo, hago una especie de barrido, realizo un lavado posterior con agua destilada para pues, ayudar a hacer lisis bacteriana, antibacteriana, y se hace la colocación del implante y posteriormente vuelvo a estimularlo cuando ya tengo el implante torqueado y la mucosa cerrada, vuelvo a hacerle y pongo la punta de dolor para el manejo postquirúrgico. Lo mismo para todos los procedimientos que tengo. Me preguntan el doctor Carlos Agüero que si este tipo de diodo se utiliza para tallar la cavidad del implante. No, no señor. Eh, no para la cavidad, pero utilizo este láser de diodo es solamente para tejidos blandos o para bioestimular las zonas alveolares o el hueso, pero para el contacto con hueso no es utilizado. Me dice el doctor Francisco Orlando, se nota los temas, muchas gracias. El doctor Samuel, excelente doctor, gracias. Me pregunta el doctor Jorge Ortiz si en la frenectomía suturo. Cuando hago solamente frenectomía,
solamente para desinsertar, no suturo, porque la idea es liberar el frenillo y no tengo la necesidad de suturar porque sencillamente lo que tengo es una liberación. Lo que pasa es que sí tengo la conducta de que hago una técnica de romboidal o si debo suturarla porque la reposición de estas técnicas es con sutura. Y el colgajo de perfilamiento labial, cuando quiero mejorar la zona del arco de Cupido o quiero los bermellones, quiero mejorarlos en la parte estética y hacer un engrosamiento del labio, sí lo suturo. Eso lo voy a mostrar en el meeting que hay en octubre. En cuanto están todos invitados, se va a hacer una demostración clínica, cómo se perfilan los labios y cómo también vamos a hacer, mostrar también el abordaje, cómo hago un abordaje mucho más fácil, mínimamente invasivo para hacer las bichectomías. Y eso lo vamos a hacer en un taller en octubre en Cancún. Voy a mirar qué pregunta la es. El AED se puede utilizar para profilaxis. Muy buena calidad de video. Para profilaxis se podría utilizar posterior al trabajo mecánico del retiro en caso de que si hay cálculos supragingivales o hay tejido en placa bacteriana, se hace una buena fase higiénica, puede servir para estimular la zona y mejora muchísimo. Inclusive el láser ha sido utilizado para terapia periodontal, para manejo de bolsas periodontales, y he encontrado casi los mismos resultados que cuando se utiliza con técnicas quirúrgicas. Me preguntan la edad mínima que realiza la bichectomía. Muchas felicidades, doctor, excelente plática, gracias. Esto me lo pregunta la doctora Ana Hurtado. Sí, generalmente la edad para la bichectomía, digamos que es posterior al desarrollo del paciente. Yo generalmente me baso en las cirugías ortognáticas, yo las hago después de los 16 a 15, 16 años, cuando ya han tenido, por ejemplo, en mujeres la menarquia, en hombres cuando ya pues, tiene un desarrollo ya casi culminado en la fase de adolescencia, pero generalmente más o menos de edad mínima 16 años. Y edad máxima lo determina de acuerdo a la calidad de la piel que te y pues, la valoración clínica de digamos que de la calidad del colágeno que tiene. Pero en sí, edad más o menos, pongamos 40, 45 años, ha llegado a tener pacientes de esa edad. Aquí en el programa facial, perdón. Ya la hemos visto, tenosutura, el láser de Doctor, ¿cómo corregimos el desfase estético que tendrá una persona abdominal con la expansión, expresión facial que tendrá después de la bichectomía? La expresión no cambia, ya que esta zona de la bola de adiposa de Bichat digamos que es un espacio que, digamos que diseñado para las primeras edades. Se ha dicho que ese tejido se ha utilizado para deslizamiento muscular, en las edades tempranas, en la alimentación de los bebés, y poco se va atrofiando, pero se mantiene, digamos que inactiva, pero no se relaciona con la parte de expresión, ya que no hace contacto directo con el nervio facial. Sí es próximo y tenemos que tenerlo como punto de referencia en el abordaje quirúrgico, pero la parte de la expresión facial no cambia, así que igual. El protocolo
vasectomías lo hemos ido estandarizando. Primero utilizamos unas fajas mentoneras que hacen compresión y ayudan a perfilar. Estamos haciendo uso de medicamentos, ayudan con unos corticoides. En este caso estoy utilizando el duodecadrón, que en Colombia es la dexametasona de 8 miligramos con betametasona de 2 miligramos intramuscular de liberación prolongada. Lo ayudo con un analgésico desinflamatorio inyectable en el protocolo por 3 dosis solamente para el primer y segundo día. Más no es para el manejo doloroso, pero sí para el manejo inflamatorio. Y se ayuda con antibiótico actualmente. El que he utilizado y que me ha dado mejores resultados es el amoxicilina, que además ácido clavulan. Aquí lo consigo como COAT, no sé, en otro, o amoxidal dúo, o también como clavulín, ese en la parte antibiótico. Y el protocolo de la recomendación importante, frío los 2 primeros días con hielo, compresión y masajes, del tercer día calor húmedo y hacer masajes más o menos por 1 mes, 2 meses. Se le explica al paciente que los cambios faciales se dan exactamente más o menos después del segundo o tercer mes, no son inmediatos, los cambios totales, definitivos, y se recomienda el uso de fisioterapia, ultrasonido, drenaje linfático. Anteriormente también se hacía radiofrecuencia, pero hemos encontrado que con la radiofrecuencia induce un poquito la fibrosis. Entonces eliminé del protocolo postoperatorio la radiofrecuencia. Y los resultados han sido excelentes con el uso de la faja nocturna, más o menos por 2 meses. Antidepresivos, hay pues, tricíclicos, la duloxetina, son antidepresivos utilizados para neuralgia. Se han utilizado, son los anticonvulsivantes, más que los antidepresivos. Los antidepresivos se utilizan en casos ya cuando hay, digamos, casos de intento de suicidio, más para el uso psiquiátrico, más no para el uso del tratamiento como tal de la neuralgia. Eso ya ahí sí manejado por psiquiatría en esos casos. Pero generalmente nosotros lo que manejamos es la carbamazepina, la carbazepina. Yo generalmente lo acompaño con el uso de pregabalina, que es la lírica, y el uso del láser. Activado y no activado. No se llama activado y no activado. Es que me están hablando de tips. Lo que pasa es que hay un tip para quirúrgico que se llama preiniciado, para enfocarse más a la absorción de los tejidos, para ser más reconocido por la hemoglobina. Se activa para que se llegue específicamente a esa mucosa de los tejidos oscuros, y los preactivados o activados ya vienen de fábrica con esa activación. Muchas gracias, saludos del Perú, el doctor Cuadros. El protocolo prequirúrgico en el DIU a baja potencia, ya me lo han preguntado. Se puede refrigeración agua mientras se realiza el corte, mide esto la velocidad del corte. No, porque pues, el control de la temperatura lo manejamos nosotros mismos con el pedal, porque o sea, la temperatura no se aumenta tan fácilmente con el láser, pero sí tenemos que tener quizamente el usar el láser como si fuera un electrobisturí, es completamente diferente. El láser tenemos que usarlo a medida que vamos pincelando, vamos parando, pincelamos, paramos. Entonces podemos hacerlo. Yo lo hago obviamente cronometrando, hago un conteo mental y voy haciendo el corte.
Muchas gracias por las felicitaciones. Saludos desde Arica, Chile. Muchas gracias, doctor Bastián. Y pues veo que no tengo ya más preguntas. Les agradezco a todos por escucharme, por su comprensión. Tuvimos unos problemas técnicos al último minuto, pero los pudimos superar y gracias a Dios pude mostrarles algo de mi pequeña experiencia. Espero que este haya sido una abrebocas para que se entusiasmen, que vayan en octubre al simposio en la Cumbre Mundial que hay en Cancún, y donde sí vamos a mostrar mucho más claramente las técnicas de una manera más personalizada. Podemos tener conversación personal y hablar sobre las experiencias. Hacemos mesas de trabajo para cualquier aporte que pueda hacerles, y también recibo recomendaciones y consejos de todos. Les agradezco muchísimo por su participación. Muchísimas gracias, doctor Jorge Ochoa. Le agradecemos esta conferencia. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Colombia. Muchas gracias a todos, eso para todos. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de Biolais por esta conferencia, pero sobre todo a ustedes, queridos odontonautas que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya, que tengan una excelente tarde. Hasta luego.